Buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 4 de agosto de 2016, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Centro Democrático, en la voz de su jefe, de su inspirador, Álvaro Uribe Vélez, le dijo no a la violencia, no a las FARC, no a lo que las FARC son y significan, no a la impunidad para aquellos que mantienen centenares de niñas robadas a las que violan todos los días para luego embarazarlas y luego obligarlas a abortar, no a los peores narcotraficantes del mundo, al más grande cartel de la droga, no a que con sus armas en la mano aterroricen 23 lugares del país más 8 campamentos, es decir, para que se tomen el país. No a la impunidad a todos estos delitos atroces. No a las minas antipersona. No a la manera como se quiere legitimar no solamente la conducta de la peor organización terrorista de América y apenas comparada con ISIS en el mundo, y para santificar sus fortunas, para que las laven, no a la lavandería de las fortunas de las FARC en La Habana, y no a la toma de Colombia por los Castro, no a la conversión de Colombia en un país comunista. Todo eso dijo ayer Álvaro Uribe Vélez en un discurso memorable que ustedes podrán encontrar en nuestra página de internet y seguramente mañana, viernes, tendremos el honor de contar con las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy escucharemos a uno de sus compañeros más fieles y de sus intérpretes más precisos. Iván Duque Márquez estará con nosotros en la hora de la verdad. ¿Cómo compró Santos el voto conservador contra el magistrado Pretel? Se los vamos a contar porque esta es una historia de no creerla. El Partido Conservador está votando contra uno de los poquísimos representantes que ha tenido en la Corte Constitucional. Si esa tarea fue feliz o fue infeliz, el tiempo lo dirá. El Centro Democrático pidió que a Pretel no se lo juzgara porque no se le habían respetado los derechos a la defensa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero el Partido Conservador salta contra su correligionario. ¿Qué pasó? Se los contaremos. Los cubanos en turbo. Interviene la Procuraduría General de la Nación. La canciller, en el más lamentable discurso que le hayamos oído a un alto funcionario del Estado, convertida en un mar de contradicciones y de errores de todo género, terminó diciendo que hay que deportarlos, es decir, mandárselos a Cuba para que los asesinen los Castro. Y si no, que se lancen a la selva para que los maten las fieras, el clima, el insoportable tapón del Darién. ¿Dónde están los derechos de la humanidad? Esos, la canciller y Santos, ¿son los defensores de los derechos humanos? ¿Ese es el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones que dicen defender los derechos humanos? ¿Los cubanos no tienen derechos humanos? ¿Los cubanos que huyen de una tiranía no tienen derechos humanos? La quiebra de Electricaribe. Un problema que se viene encima que contiene por dentro un hecho de unas dimensiones catastróficas para la salud moral de la República. Es lo que llaman algunos la cultura, pobre cultura, las cosas que le cargan a su haber, la cultura del no pago.
es que muchos sinvergüenzas politiqueros de la costa fueron acostumbrando a la gente a que no pagara y a decirle no pago, que yo me comprometo, si usted me elige a mí, a que no le puedan cortar la luz. Entonces Electricaribe no solamente está enfrentando unas evasiones del pago gigantescas, sino a los politiqueros comprometidos con esa cultura. Aquí hay un fenómeno de fondo, aquí hay un fenómeno profundo, y ese nos lo tienen que explicar despacio, y nos tienen que decir despacio cuál es la magnitud de ese hueco que tiene Electricaribe. Si la gente no paga las tarifas de energía, si no paga por los servicios que recibe, entonces, ¿cómo queremos que sobrevivan las empresas de servicios públicos y que presten un buen servicio? ¿Cómo? Indignación en el país por el intento de la señora ministra de Educación por venderle la homosexualidad a los niños. A ver, esto, ¿de dónde viene? Cartillas de ilustración sexual a niños de 5 años, a niños de preescolar. Señora ministra, a esa edad las niñas están empezando a jugar con muñecos y los niños están jugando con sus primeros carritos. No les enrede la vida. Vendrá el momento de la preadolescencia y de la adolescencia en que una adecuada formación sexual es indispensable. Y eso ya se discutirá cuál es. Pero no es enseñándoles, dándoles cartillas sobre la homosexualidad, cómo se va a educar a los niños. Los padres de familia merecen respeto en Colombia, porque ellos son los que tienen que educar a sus niños. ¿Cómo es que un padre de familia manda a un niño al colegio para que en el niño, con una cartilla del Ministerio de Educación, le enseñen los secretos de la homosexualidad? No, señora ministra, no. Respetamos mucho su condición, pero usted tiene que respetar valores y principios que informan una sociedad cristiana. Se incendió avión en Dubái después de un aterrizaje de emergencia. Por fortuna se salvaron todos sus pasajeros. Cuba dice que ha reemplazado el petróleo que ya no le manda a Venezuela con el turismo, que le han entrado en lo que va corrido del año 2 millones de turistas. Esos son 300.000 turistas por mes. Esos son 10.000 turistas diarios. ¿Eso le cabe al aeropuerto de La Habana? ¿10.000 turistas diarios? Esas cifras son manejables, son serias, pero en todo caso, Cuba dice que ya no tiene problemas, que ya reemplazó el petróleo de Venezuela. Porque tiene que contarle a la gente que se quedó sin petróleo. Porque Venezuela también tiene que contar que ya no tiene petróleo para regalarle a nadie. Ya lo que tenían, se lo robaron. El duelo en Siria. El duelo en Siria es un duelo dramático. Bashar al-Assad es un tirano despreciable. Tenía una oposición seria. Esa oposición fue aplastada por ISIS, o ahí están superpuestas las dos oposiciones. La oposición seria no tuvo el respaldo que debía tener. Bashar al-Assad tiene el respaldo de Rusia. A ese país lo están volviendo trizas, y trizas a sus habitantes. Y el mundo, ahí, a Europa, lo único que se le ocurre es contratar con Turquía un muro de contención contra los sirios desplazados, que son desplazados de una guerra absurda en la que el mundo no quiso intervenir. Ahí tienen sus resultados. ISIS nombra líder de Boko Haram, el terrible grupo islámico de Nigeria que le juró lealtad a ISIS. De la dinastía Somoza a la dinastía Ortega. En Nicaragua, todo lo que se hizo con ese movimiento de la extrema izquierda y del socialismo fue instituir una dictadura, la dictadura de los Ortega, que son socialistas ricos, multirricos, 1000 veces ricos.
No hay negocio en Nicaragua donde no se meta la familia Ortega. Y ahora el presidente nombra vicepresidenta a su mujer. No, Banana Republic. Pues tienen toda la razón quienes utilizan esa expresión. Pero ese sí es el campeonato de las Banana Republic. Hemos dado una vuelta muy larga que presenciamos desde la dictadura despreciable de los Somoza, que terminó con una bomba que le tiraron a Somoza en Paraguay, y se dio un largo paso por una democracia que no funcionó, que no resultó con la señora Violeta Chamorro, con otros intentos que se hicieron, que fueron fallidos, y para terminar en una nueva dictadura, la dictadura de los Ortega. Y tenemos una historia para contar como nos la cuentan, y es que a Roy Barreras no se lo aguanta nadie en Cuba, ni se lo aguantan los de las FARC, ni se lo aguantan los compañeros de plenipotenciarios de Colombia. ¿Cómo será que no se lo aguanta Sergio Jaramillo? Ni se lo aguanta ahora el presidente Santos, porque se ha dedicado a dar declaraciones y entonces está suplantando a Santos y suplantando a De la Calle y suplantando todo el orden establecido, de manera, eso fue como meter un alacrán dentro del zapato. Roy Barreras. Y hoy en la historia vamos a recordar uno de los días más tristes de la persecución nazi contra los judíos, del exterminio de los judíos, porque hoy, en el año de 1944, la policía alemana en Holanda pondría prisionera a la familia de Ana Frank. Se quedaron por ahí sus papeles que una mano caritativa con el mundo pudo recuperar. El diario de Ana Frank, un testimonio que la humanidad no puede olvidar y que desgraciadamente ha olvidado, porque así como ella describía la tiranía nazi, son todas las tiranías. No hay tiranías buenas y malas, todas son necesarias, intrínsecamente perversas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que indignación total es la que hay con el anuncio oficial del presidente Juan Manuel Santos de que no se necesitará la firma del acuerdo final para enviarle al Congreso los acuerdos y hacer la convocatoria del plebiscito. Pues aquí usted ya lo había dicho, doctor Londoño, que el presidente lo había anunciado en una entrevista del País de Cali. Y la verdad es que yo no lo podía creer. Si nada está acordado, hasta que todo esté acordado, como aseguró el presidente Juan Manuel Santos en su momento, ¿cómo es posible que salga ahora el jefe de Estado diciendo que no se necesitará la firma oficial del acuerdo final para enviarle al Congreso los acuerdos y hacer la convocatoria del plebiscito? La verdad es que suena absurdo, ¿no? Sus palabras textuales fueron estas. La firma, dijo el presidente, digamos oficial, se realizaría después de la conferencia de las FARC, donde van a recibir el mandato para firmar también y antes del plebiscito. El presidente calculó también que tomaría unos 15 días entre el momento de terminar los acuerdos y el momento en que las FARC, de unos 15 días a 3 semanas, realicen su conferencia y tengan el mandato. E insistió también en la necesidad de hacer pedagogía, es así como le llaman a la publicidad ahora, pedagogía, sobre la refrendación de los acuerdos. Unos acuerdos, valga la pena recordar, que no son una realidad, teniendo en cuenta que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Son las palabras que el mismo presidente usó. Y para que todo esté acordado se necesita la firma de las dos partes en el acuerdo final. Luego, muchos nos preguntamos, ¿cómo se puede convocar a un plebiscito para unos acuerdos que no existen? ¿Qué hay detrás de esta nueva estrategia del gobierno? ¿Desesperación? ¿Show? ¿O afán por empujar un proceso de paz que está trabado desde hace mucho tiempo? Y por último, pregunto, ¿es normal que se le envíe al Congreso unos acuerdos que no existen para hacer la convocatoria del plebiscito? ¿Y qué tal, Montserrat, que es para que las FARC obtengan
la representación o den la representación para la firma del acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están en La Habana no tienen la representación de las FARC. Esa bobaíta. Y que le van a mandar al Congreso. ¿Qué están haciendo allí? Sí. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo. Lo que están haciendo es burlándose del país y diciendo que representan a unos guerrilleros a los que no representan, porque el negocio de ellos sigue en marcha. ¿Usted por qué cree que no han devuelto a las niñas que tienen secuestradas? Porque al jefe guerrillero le dice, vea, devuelva a las niñas. ¿Devuelva a las niñas? Ave María, Ave María, con lo buenas que pasamos aquí todas las noches con ellas. No se las devolvemos. Que entonces deje el narcotráfico. ¿Deje el narcotráfico? ¿Y entonces de qué vivimos? ¿Y cómo nos enriquecemos? ¿Deje el narcotráfico? Mamola, no lo dejo. ¿Cuál es el poder real que esos sinvergüenzas que están en La Habana tienen sobre los sinvergüenzas que están aquí? Con Santos descubrimos que no es ninguno. No es ninguno. Que no tienen representación y que la necesitan para firmar el papel. Y que Santos le va a mandar al Congreso unos acuerdos que no están firmados. Por favor, por amor de Dios. El gobierno de Colombia comprometido con unas firmas porque tiene sus plenipotenciarios. Y las FARC dicen, yo después miro porque me voy a reunir en un gran congreso en el que se me va a dar poder para firmar. Ya veremos si firmamos o no firmamos. 2 congresos, el Congreso de la República y el Congreso de las FARC. Hasta esa humillación nos quieren someter, Montserrat. Hasta esa humillación. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble, no es increíble. Y la forma, y la forma en la que yo se la tengo que cobrar porque cuando lo dije, usted fue muy dura conmigo y me dijo que eso no podía ser y que yo no estaba entendiendo hasta que le tuve que mandar el reportaje de Santos y dijo, no, entonces es una equivocación del periódico. Mire que es verdad. Es verdad. Hombre, es que sí es el colmo, Santos se propone mandarle al Congreso un acuerdo que no está firmado por las FARC, para que el Congreso le dé vía libre y después para que se convoque a un plebiscito sin contar con la firma de las FARC. No, pero sí. por favor, violando todas las reglas de la Corte Constitucional. Primero es la firma del acuerdo. Un acuerdo se firma. No hay acuerdo sin firma. Y después pasa al Congreso y después viene la campaña popular. Pero pasa al Congreso con firma, esa es la idea. Pero Montserrat, claro, pero es que si no tiene firma no hay acuerdo, no hay sustancia sobre la que el Congreso se pueda manifestar. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué hacen eso? Porque están enloquecidos. Porque las FARC, perdóneme el término, pero es muy garciamarquiano, les están mamando gallo. Dice, es que si no me aprueba tal y tal cosa, yo no le firmo. Entonces Santos dice, yo necesito que me firmen ya, porque se me acaba el año y ¿qué hago con la reforma tributaria? Yo necesito darle el garrotazo a los colombianos de la reforma tributaria, pero después del plebiscito. No tengo tiempo, no puedo esperar más. Entonces se inventa que va a poner a correr todos los términos sin tener la firma del acuerdo. Parece mentira. Usted me lo dijo. Y usted pues que es gallito fino, ¿no? Se me vino encima porque... bueno, no le cabía en la cabeza. A nadie le cabe en la cabeza. Yo creo que más de un oyente nuestro está diciendo, a ver. Explíqueme porque no entiendo. Que sin tener el acuerdo firmado por las FARC, Santos lo va a mandar al Congreso para que el Congreso apruebe una cosa que no está firmada. Sí, señor, así es. Parece mentira, pero así es. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 4 de agosto del año 16. Son las 6:26 de la mañana. Fusilemos mientras llega la orden. Esa es la impresión que sentimos la mayoría de los colombianos al escuchar al contumaz sátrapa bolivariano alias Wampa, quien al negarse por enésima vez a responder los requerimientos del procurador, el camarada Santiago, como el avestruz, clava el pico. Distinto a lo hecho por el hombre de Estado Carlos Lleras Restrepo,
quien al ser requerido por la majestad del Ministerio Público, representada entonces por don Mario Aramburo, atendió su llamado de inmediato. El valiente y enhiesto procurador respondió con firmeza la babosa respuesta emitida en sonidos guturales por el camarada de los hermanitos Castro, quien se atrevió en una disparatada intervención cometida por los medios adictos al régimen, en donde el dictador, oriundo del altiplano cundiboyacense, calificó al jurista don Alejandro Ordóñez Maldonado de ser enemigo de la paz, por solicitar respuestas frente a los viajes, primero, del bandido Timochenko a Cuba, en misiva dirigida el 17 de octubre de 2014. Ahora, la historia vuelve a repetirse. En otra epístola, el vocero de la comunidad, el procurador don Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió a Juanpa precisiones sobre el acuerdo firmado este junio 23 con el narcoterrorismo de las FARC, primer cartel de la droga en el mundo, en puntos como el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Ordóñez terminó su histórica carta al carcelero de los cubanos y de los amigos del presidente Uribe, agradeciéndole la respuesta a sus interrogantes a la mayor brevedad y recordándole esta bobadita, que la Procuraduría está en su derecho de solicitar información a todos los funcionarios públicos. Doctor Londoño, habemos procurador, no tenemos presidente. No cabe duda, y es que esas preguntas que hace el procurador, él lo dijo, son las que se hacen todos los colombianos, a propósito de este tema que llaman la paz. Bueno, ¿esto cómo es? ¿Esto es con impunidad? ¿Esto es que los guerrilleros se quedan con armas? ¿Esto es que los guerrilleros van a estar teóricamente 6 meses con las armas en 31 lugares de la República? ¿Cómo van a ser esas elecciones del plebiscito unas elecciones armadas? ¿Cómo va a ser que se le da impunidad a los que han cometido los atropellos más infames contra el derecho internacional humanitario? ¿Cómo es eso posible? Contra los derechos humanos, contra la sustancia de los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de los civiles, los derechos del Estado, todo lo ha violado las FARC. ¿Cómo es la cosa con el negocio de la droga? ¿Cómo es la cosa de los rendimientos de la droga? Recuerde que el procurador lo había dicho. La Habana va a ser la más grande lavandería de dinero de la historia universal. Y eso, ¿para allá vamos? Conteste, en lugar de darse el bravo. Y hacer, como lo dijo hoy un caricaturista en El Tiempo, muy mal chistoso, que salió de taquito del procurador. No sean imbéciles, no sean imbéciles. Esto no es saliendo de taquito, esto es enfrentando los problemas y contestando las preguntas. Vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí seguimos hablando de los problemas de Donald Trump, que son los del Partido Republicano, porque es que han significado una caída en picada en las encuestas del magnate. Empezando por la pelea de la que ya les hablé, que tuvo con la familia Estrella Dorada, una familia de inmigrantes musulmanes que perdió un hijo en la guerra. Él se enfrascó en una pelea horrible con ellos porque apoyaron a Hillary Clinton durante la Convención Nacional Demócrata. Después vino otro evento en que había un bebé que estaba llorando. Él interrumpe y dice: "Ay, no se preocupe señora, a mí me encantan los bebés". Sigue hablando, el bebé sigue llorando, Trump se da la vuelta y le dice: mire, era chiste lo que le dije, a nadie le gusta un bebé dando gritos, cuando uno está hablando, sáquelo de aquí. Sacó a un bebé. Le preguntaron sobre el acoso sexual en el trabajo y él dijo que si a su hija Ivanka la acosaran en un trabajo, ella tendría suficiente dignidad para irse, en vez de decir que una mujer tiene derecho a denunciar y a que se castigue el acoso sexual y poder seguir trabajando en una compañía. Y también está su decisión u omisión de apoyar la campaña de reelección de Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes,
que es un republicano que ha apoyado a Trump a regañadientes, pero pues lo ha hecho. Y también pesa sobre Trump ahora una decisión que le puede hacer mucho daño del juez mexicano, que es un juez federal, Gonzalo Curiel, del que Trump había dicho una vez que no podía ser objetivo en un caso en su contra porque era de padres mexicanos y él estaba proponiendo construir una frontera en México. Bueno, resulta que el juez Curiel lleva una de 3 demandas que tiene Trump por la fallida y ya clausurada Universidad Trump. Era un centro de estudios de negocios en el que Trump decía que él escogía personalmente a los profesores. El currículo costaba unos $35,000 por persona. Los estudiantes están demandando a ese centro de estudios y a Trump, porque lleva su nombre, diciendo que que fue una universidad fraudulenta. Lo están demandando por fraude y por estafa en un caso federal, pero es un caso civil. La buena noticia para el magnate es que el juez Curiel negó una petición de varios medios de prensa de hacer público el video de sus declaraciones juramentadas en el caso. El juez sí hizo públicas las transcripciones y la prensa estaba peleando porque dicen que el lenguaje corporal de Trump es importante que el público lo conozca. Sin embargo, el juez dijo que que esto crearía un circo mediático que le dificultaría la elección de un jurado imparcial. La mala noticia para Trump es que el juez dijo que hay suficiente evidencia para que el caso pueda proceder. Y esto ocurriría después de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si Donald Trump llega a ganar, tendríamos un presidente acusado de cargos bajo las llamadas leyes RICO aquí en Estados Unidos. Esas son las leyes que generalmente se le aplican a los mafiosos por fraude y estafa, por tener negocios que no son lo que parecen. Y aunque es un caso civil, les repito, de ser hallado culpable, entonces Trump no enfrentaría penas de cárcel, pero sí la pena, me explicó un abogado criminalista, sería de cientos de millones de dólares. Y esto pues obviamente le dañaría muchísimo su prestigio, no solamente personal, pero ante la nación, si es el presidente de los Estados Unidos el que está en la Casa Blanca, el que enfrenta ese tipo de cargos criminales. Bueno, y todo esto ha tenido unas consecuencias súper negativas para Donald Trump. La última encuesta que tenemos de la cadena Fox News, la cadena Fox de Noticias, le está dando a Hillary Clinton una ventaja de 49% de intención de voto sobre 39% para Donald Trump. Es un margen bastante grande, son 10 puntos de diferencia, la ventaja más amplia que hemos visto en los últimos tiempos. Hay quienes dicen que fue después de la convención demócrata, otros dicen que ahora a Trump le están costando cada vez más las metidas de pata. Sabemos que ahora Meg Whitman, ella es una empresaria muy conocida aquí en California. Ella fue incluso candidata a la presidencia, quiso ser candidata a la presidencia por el Partido Republicano, fue precandidata, digamos, a la presidencia por el Partido Republicano. Dijo que ya ella no va a votar, no solamente no va a votar por Donald Trump, no va a votar por su Partido Republicano, sino que va a hacer campaña por Hillary Clinton para que ella sea la que llegue a la Casa Blanca y evitar el peligro. Estas son las opiniones de Meg Whitman, el peligro de que Trump llegue a la presidencia. Así las cosas, regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, de metida de pata en metida de pata, este es un loco. No sabemos a qué horas el Partido Republicano se dejó engolosinar con unas declaraciones de muchas cosas que le faltan a los Estados Unidos, claro. Trump ha dicho cosas que han dado en el blanco de lo que algunos americanos llevan en el corazón. Pero por Dios, ese sujeto es un payaso y es un loco de atar. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa. Ayer se reunieron varios senadores conservadores con algunos aspirantes a la Procuraduría General de la Nación, cercanos a esta colectividad. Según informa el diario oficial El Tiempo, a voto limpio se definió
que enviarían a Santos una terna en la que estarían Wilson Ruiz, expresidente de la Judicatura, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, y Enrique Gil, expresidente del Consejo de Estado. A la reunión no estuvo invitado David Barguil, quien insiste en que él es el presidente del Directorio Nacional Conservador. Barguil expresó ayer que el partido no presentaría ningún candidato a la Procuraduría. Sin embargo, la Hora de la Verdad supo de varias fuentes que al parecer el Partido Conservador en el Senado votaría a favor de continuar el proceso en contra del magistrado Jorge Pretelt a cambio de que el gobierno oriente a su bancada hacia un procurador general de origen conservador y ternado por la bancada conservadora del Senado. Senadores tan firmes con la anulación del proceso contra Pretelt como Juan Manuel Corzo, al parecer estarían a favor de continuar el mismo tras el compromiso que expresó el ministro Cristo de garantizar que el próximo Procurador General de la Nación sería conservador. Por otra parte, como por arte de magia, doctor Londoño, el senador Ángel Custodio Cabrera, mano derecha del ministro Cárdenas para varios asuntos, pasó a la Comisión Tercera, venida de la Comisión Sexta, para promover, cuando sea menester, la reforma tributaria y frenar de alguna manera el ímpetu y la rigurosidad del senador Iván Duque del Centro Democrático. Ese paso de una comisión a otra solamente se logra en este país, doctor Londoño, aceitando a varios senadores con suficiente mermelada para evitar una crisis de bancada. ¿De cuánto habrán sido las partidas, los cupos indicativos? Nos enteramos también que el ministro Cárdenas y su equipo encontraron, oh sorpresa, que la reforma tributaria estructural no puede ser radicada con mensaje de urgencia, por lo cual llegaron incluso a proponer que se radicara antes del plebiscito por la paz, asunto que el presidente por supuesto no aceptó. Lo que harán entonces será presentar una reforma mediocre para lograr un mejor flujo de caja y el próximo año sí vendría la reforma tributaria estructural. Este régimen, doctor Londoño, no deja de sorprendernos. La Constitución y la ley para su Sanedrín no existen y la ética menos. Prosperidad para todos. Qué horror, qué horror. Estos son los negocios que en el lenguaje de la Iglesia se llaman simoníacos, que es vender las cosas sagradas, vender la conciencia, entregarlo todo detrás de un puesto. Porque quieren el puesto de la Procuraduría, no lo van a poder obtener, no tienen una persona que arrastre las multitudes del Senado y entonces negocian. Yo le entrego la cabeza de Pretel y usted me da la Procuraduría. Obviamente Santos recibe la cabeza de Pretel y después dice, qué pena, pero el Senado votó en contra del candidato de ustedes pese a que hice todos los esfuerzos imaginables. Le van a hacer una pistola del tamaño de un cañón de no sé cuántos milímetros, Santiago. Así es. Póngale la firma. Así es. Qué tristeza. Qué horror. Pero qué horror. Qué tristeza. Qué tristeza. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Al comienzo de la semana hablamos de la guerra en Alepo, la mayor urbe de Siria y otrora corazón económico de esa nación. Ciudad que, como Berlín durante la Guerra Fría, ha estado dividida desde el 2012. Sacos de arena y trincheras marcan una línea entre el oriente, que controlan los rebeldes, y donde residen unos 300.000 civiles, y el occidente, bajo control del régimen y con 500.000 de civiles. Las tropas leales al régimen de Al-Assad y los rebeldes han concentrado sus efectivos en una batalla decisiva para la guerra civil que entra en su 6º año y ha cobrado unas 290.000 víctimas. La recuperación de Alepo por las fuerzas gubernamentales cerraría una ruta vital para el apoyo logístico de las fuerzas rebeldes desde Turquía. Durante las últimas 72 horas las tropas de Al-Assad han avanzado con el apoyo de la aviación rusa, mientras los rebeldes del ejército libre sirio, cercados y perdiendo terreno, combaten codo a codo con grupos islamistas e incluso con los yihadistas del rebautizado Jabhat Fatah al-Sham, antigua rama local de Al-Qaeda. Abro comillas. No nos queda más opción que aceptar toda la ayuda que nos ofrezcan. Al fin y al cabo, en la coyuntura actual, el régimen es el enemigo prioritario a derrotar,
declaró desde Turquía un miembro del Consejo del Ejército Libre Sirio en Alepo. Activistas de la franja insurrecta han advertido sobre la creciente escasez de víveres, material médico y de combustible que podría desatar una nueva crisis humanitaria. Moscú anunció esta semana la apertura de hasta 5 corredores humanitarios y haber atendido a unas 250 en los últimos días. Sin embargo, portavoces del ELS, el Ejército Libre Sirio, aseguran que tan solo una veintena de familias han logrado huir, mientras que el resto desconfían de los soldados regulares. Con el recrudecimiento de los combates y los bombardeos, las aviaciones leales han dejado decenas de muertos, entre estos un niño de 3 años sepultado entre los escombros de su hogar ayer. Los rebeldes, por su parte, han recurrido a la quema masiva de neumáticos para crear columnas de humo sobre la ciudad para dificultar la visibilidad de los pilotos. Y también han intensificado sus ataques de mortero sobre la parte de Alepo controlada por fuerzas del régimen, que en las últimas 48 horas han causado la muerte de 30 civiles, entre ellos varios niños, según información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En fin, en medio de la tragedia humanitaria, todo parece indicar que esta guerra civil se encamina a convertirse en otro triunfo de Rusia, en un pulso geopolítico en el que los Estados Unidos lucen débiles. La buena noticia es que el Estado Islámico, doctor Londoño, está siendo derrotado, pero con las fuerzas democráticas en Siria y su primavera árabe. Sí, los derrotados son muchos, pero se está derrotando también a la que hubiera podido ser la oposición legítima para dejar en el poder a un salvaje como Bashar al-Assad con el respaldo de Rusia. Entonces, ese es el resultado de la guerra en Siria, y eso va a ser así porque parece que Bashar va a ganar la guerra, es decir, Rusia va a ganar la guerra. Lamentablemente, eso es lo que parece. Señor. Así va a ser. Muy bien. Y entonces en un minuto estaremos con Iván Duque, senador del Centro Democrático. El no al plebiscito. El no a unos acuerdos. Máxime ahora cuando se saben que les quieren decir sí a unos acuerdos que ni siquiera estarán firmados. Son las 6 de la mañana, 44 minutos.